pasar eso. Aleluya. Tú no puedes decir yo perdonara, pero. No puede existir un pero para perdonar. Amén. Y mientras Jesús estaba allí, ay hermano, menos mal que no fuimos nosotros, porque, ay Señor, un terremoto, 1000 rayos, que se les barate la casa, Señor. Dios mío, qué dolor, ¿verdad? Porque eso somos nosotros. Pero Jesús sabía cuál era su espíritu. Dice, yo he venido con mansedumbre de espíritu a la tierra, con manso y humilde de corazón. Pedro tenía cierta dificultad también para poder orar. Y vea, cuando Jesús lo llevó en el huerto de Getsemaní, que él estaba orando en agonía, les dijo, por favor, velen conmigo una hora. Y en una hora era que Pedro ya había roncado 7 veces. Y cuando Jesús volvía, encontraba a Pedro roncando y le decía, Pedro, no puedes estar orando por mí ni siquiera una hora. Estoy en agonía, Pedro. Y eso nos deja una gran enseñanza. Cuando alguien está en agonía, debemos orar por ellos. Debemos dejar de dormir por aquellos que están en agonía, hermanos. Debemos despertarnos en la noche y orar por aquel que está de luto, por aquel que está sufriendo, por aquel que tiene una necesidad grande. El Señor te está diciendo, vela por tus hermanos. Acuéstate tarde para orar por tus hermanos que necesitan de tu oración. Pero Pedro ni siquiera eso podía hacer. Pedro no era nada humilde. Pedro era orgullosito, encopetadito. Y cuando Jesús llegó a lavarle los pies a sus discípulos, todos estaban dejando lavar los pies. Pero Pedro tenía algo, y usted dirá, eso es humildad. No, eso no es humildad. Todo el mundo se dejó lavar los pies. Y cuando llegó a Pedro le dijo, no Señor, tú no me vas a lavar los pies. Lo siento mucho, pero tú no me lavarás los pies. Y Pedro se estaba resistiendo algo que era demasiado importante. Jesús dice la palabra que tenía una toalla puesta, ¿verdad? Y lavándole los pies a sus discípulos, mostrando el poder del servicio. Porque hermanos, nosotros a esta tierra no venimos a que alguien nos brinde pleitesía. Nosotros vinimos a esta tierra a servir. Porque el que sirve es más importante que el que está sentado en la mesa. Nosotros hemos venido a servir. Y dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro, si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y fue allí donde Pedro reaccionó y le dijo, Señor, no me laves los pies, lávame el cuerpo y toda la cabeza. Pero sabe, Pedro aprendió a través de Jesús servicio. Ahora, Pedro fue el primer torero de la historia, ¿verdad? Usted lo sabe. Él fue el que primero cortó una oreja. Cuando Jesús iba a ser capturado, Pedro cortó la oreja de uno de los militares llamado Malco. Pero también Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando Pedro niega a Jesús, dice que lloró amargamente, hermanos, por haber traicionado a su Señor. Pero ¿sabe una cosa que me impacta, pastores de la Escritura? Esto es lo que más me impacta de Pedro. Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, Satanás se acercó al trono de Dios y pidió la legalidad para que tú fueras zarandeado. Óigame esto. Satanás pidió la cabeza de Pedro en el cielo.
¿Por qué la cabeza de Pedro? ¿Por qué la cabeza de aquel que era el más tonto, necio, agresivo, duro de corazón y de todos los defectos? Porque Satanás veía que el propósito que Dios tenía con Pedro era grande, que lo que Dios iba a hacer en la vida de Pedro era sobrenatural y sorprendente, que lo que ocurriría en la vida de este hombre, que hoy estaba viviendo una etapa como la que vivimos tú y yo. Hermano, no te sientas de pronto que Dios te ama menos porque estás viviendo una etapa donde todo te sale mal, donde cometes errores, donde estás fallando, donde no sabes cómo sacar la cabeza de ese estado donde te encuentras de desánimo, de tristeza, de soledad, de cualquiera que sea. Pero lo que quiero decirte es que Satanás sabe el propósito que Dios tiene con esta iglesia. Satanás sabe el propósito que Dios tiene con tu vida, y por eso ha pedido la cabeza de esta iglesia para destruirla. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia del Cordero. Y esta iglesia está cubierta con la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, nada de lo que el diablo ha pedido para hacerle a esta casa tendrá poder y no prosperará. Usted no lo sabe, pero aquí hacen consejos personas que aman la brujería y la hechicería, y se reúnen a hacer consejos para destruir esta casa. Están declarados inoperantes. Hacen consejos para enfermar a sus pastores, para que sus pastores no tengan aliento de salir a visitar y orar, para que sus pastores no tengan fuerzas de levantarse. Hacen consejo para que las personas vengan aquí a dormirse en los cultos. Hacen consejo para que hayan divisiones y peleas entre ustedes, y para que ustedes se peleen y vivan tirándose el uno al otro. Hacen consejo para traer pecado a la iglesia, tentación. Pero hoy el Señor dice: he descubierto los planes que Satanás ha traído sobre el trono para destruir mi casa. Pero el Señor dice que el veredicto de Él es a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, y nada destruirá esta casa que Dios ha establecido en este lugar. Y dice el Señor, verán cómo tumbarán estas paredes, porque esta iglesia se ensanchará. Esta iglesia se ensanchará, dice el Señor, porque lo que trataron para mal se convertirá en bien para mi pueblo. Y cuando vean mi iglesia ensanchada, dirán: el Dios de ellos es más poderoso que el Dios de nosotros, porque no lo pudimos destruir. El Señor, con su espíritu, revela las cosas, hermanos. Yo no soy espiritista, no me confunda. En mí está el espíritu de Elías, el espíritu de Eliseo, que cuando el rey estaba en su cámara más secreta preparando la forma como iban a destruir al rey cuando pasara por tal camino, el Señor a distancia se lo revelaba a su profeta y le decía: llama al rey que no pase por ese camino, porque lo van a estar esperando para matarlo. Ese es el nuestro Dios, el Dios que saca lo oculto, el Dios que revela lo escondido, el Dios que
saca a la luz lo que Satanás quiere hacer en contra de su iglesia. Y hermano, Satanás pidió la vida de Pedro. Pidió la vida de Pedro. Porque sabía que Pedro le iba a causar gran daño a su reino. Como Satanás sabe que Dios a través de esta iglesia causará gran daño al reino de las tinieblas en estas tierras. En estas tierras. En estas tierras. No tenga en poco este lugar. No tengas en poco este lugar. Porque lo que va a pasar aquí, hermano, yo lo único que le pido es que me inviten. Cuando estén viviendo, el día que vayan a partir esa pared, me invitan para yo traer una mona. Porque sabe, Dios no se equivoca. Dios tiene poder. Vea, cuando Pedro negó a Jesús, Pedro fue atormentado por la culpa. Lloró amargamente porque le dolía haber traicionado a su Señor. Porque Pedro lo amaba. Vea, Dios sabe cuando nosotros pecamos deliberadamente, sin temor de Dios. Pero Dios sabe cuando caemos por debilidad y nos duele fallarle. Dios lo sabe. Y Dios sabía que Pedro había caído por una debilidad. Porque Satanás pidió zarandearlo. Y Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, te voy a evitar el zarandeo. Pedro, oraré por ti para que en medio de tu zarandeo tu fe no falte. Y una vez salgas de esa prueba, puedas confirmar a tus hermanos con el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, cuando fallas, Dios no te desecha. Dios no dice: fallaste, terminaré contigo. Buscaré a otro que lo haga mejor que tú. Jesús no abandonó a Pedro cuando estaba herido y decepcionado por no hacer lo que Dios quería que él hiciera. Dios no lo abandonó. Como el Señor no te va a abandonar a ti. Como el Señor nunca me abandonó a mí. Jesús no deja hundir a ese hombre que fracasó y quedó destrozado por su pecado y por la decepción de haberle fallado. Jesús no lo desechó. Y hermanos, Jesús restaura, Jesús restituye y Jesús le devuelve su lugar a Pedro, porque el amor cubre multitud de pecados. Somos la iglesia que debe restaurar. Somos la iglesia que debe restaurar. Ahora, Pedro abandonó el apostolado, pero Jesús, cuando resucitó y se apareció en Juan 21:15, ¿verdad? Dice: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez le dijo: Pedro, ¿tú me amas más que esto? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando a la tercera vez le preguntó, ya Pedro sabía para dónde iba Jesús. Ay, Jesús,
Pero Jesús es tan maravilloso. Vea, Jesús no le dijo: Pedro, yo no pensé que tú fueras así. Pedro, yo jamás pensé que tú me ibas a negar. Pedro, yo nunca pensé que tú me harías lo que ninguno de los demás me hicieron, me lo hiciste tú, Pedro. Al que salvé de las aguas, al que he tenido allí pastoreando todos los días, tú fuiste el que me traicionaste, así como me traicionó el Judas ese. ¿Por qué me hiciste ese daño? Yo te estaba oyendo cuando tú dijiste que me caiga una maldición si yo lo conozco. Pedro, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? No, hermanos, ese no es Jesús. Ese es usted y ese soy yo. Los que se ponen a reclamar chisme y cuento. Pero Jesús le dijo, para restituirlo, solamente Jesús quería escuchar de la boca de Pedro una sola cosa. Amén. Pedro, ¿me amas? Amén. Sí, Señor, yo te amo. Y a la última vez que el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro le dice: Señor, cuando tú me dijiste que te iba a negar, yo te dije que jamás te negaría. Yo, Señor, jamás haría eso. Nunca te negaría. Pondría mi vida por ti. Eso lo dijo Pedro. Pero Jesús, la última vez que le dijo: Pedro, me vas a negar, era porque Jesús veía y conocía el futuro y el corazón de Pedro. Así que la última vez que Pedro responde a Jesús, le dice: tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Aseguro de eso. Y sé que tienes la certeza que te amo porque tú lo sabes todo. Y en ese momento Pedro fue restituido como discípulo del Señor. Amén. ¿Hubo que reclamar algo? No. No. Y sabe, yo siempre he dicho, si no hubiese existido una escritura que Judas tendría que ahorcarse y derramar sus entrañas, Judas hubiese podido arrepentir y Jesús lo hubiese perdonado. Bueno, hermanos, ¿me regalan 10 minutos? Bien, ahora viene la parte más importante del mensaje. Porque sabe, Jesús resucitó y Jesús le dijo a sus discípulos: quiero que todos se queden reunidos. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador, al que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que no los dejará, aquel que no los abandonará, aquel que nunca les faltará en la vida. Así que Jesús le dijo: permanezcan allí en oración. Dios te dice, iglesia, permanece en oración. Permanece unida en oración. Porque en oración y en unidad del Espíritu Santo van a recibir el don del derramamiento del Espíritu Santo en esta casa. Van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo en esta casa. Y hermano, dice la palabra que llegó el día de Pentecostés. Jesús se le apareció a más de 500 personas, dicen las escrituras. Y a esas 500 personas Jesús le decía: no se vayan de Jerusalén, esperen al Espíritu Santo, esperen al Espíritu Santo. De esos 500 simplemente habían en el aposento alto 120 personas.
¿Dónde estaba el resto de la gente? ¿Sabe por qué no todos son llenos? Porque se conforman con un milagro. Se conforman con una bendición. Se conforman con venir al culto, recibir una palabra y que Dios haga algo en sus vidas. Pero no anhelan, no tienen hambre y no tienen sed por el Espíritu Santo. Así es. Y hermano, lo único que puede cambiar la iglesia se llama el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ahora, cuando estaban reunidos, los 120, dice la palabra, que descendió con un viento recio el Espíritu Santo en ese lugar. Y cuando el Espíritu Santo descendió, dice la palabra que lenguas de fuego descendieron sobre la cabeza de los 120. El Espíritu Santo descendió con viento, pero descendió con fuego. El viento representaba el poder arrasador del Espíritu que vendría sobre la tierra. Y el fuego representaba que Él estaba quemando y purificando a cada uno de las personas donde Él reposa. El Espíritu Santo trajo el temor de Jehová sobre los 120, trajo la reverencia, trajo la santidad, trajo la pureza, trajo y quitó de la vida de todos ellos ese mal carácter, quitó de la vida de ellos todo eso que les estorbaba para no servirle a Dios. El Espíritu Santo, cuando llega, quema la basura que hay en el corazón del hombre. Y hoy el Espíritu Santo está quemando muchas cosas que hay en el corazón de esta casa. Y dice la palabra que cuando ese fuego se posó sobre sus cabezas, empezaron a hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo se derramó con poder ese día. Y sabe algo que realmente me sorprendió cuando yo leí por primera vez el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la primera persona que se levantó de esa silla para predicar el Evangelio y para mostrar las señales, los prodigios y los milagros que Jesús había hecho sobre la tierra fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Pedro se levantó con denuedo y empezó a hablar de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, cuando llega sobre la vida de una persona, no necesita tiempo para cambiarla. Instantáneamente su corazón es mudado, lo convierte en otro ser humano, lo convierte en otro hombre lleno de pasión, de temor de Jehová y de poder de lo alto. Esa es la función del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora, hermanos, no se quede con esa emoción. Analicemos lo que aquí está pasando. Pedro hablando de arrepentimiento. Pedro 40 días antes había traicionado a Jesús. Era el Pedro que todo el mundo conocía en el pueblo, que todo el mundo decía: jamás entenderemos cómo Jesús llama a esa partida de zánganos apóstoles. Porque eran personas que no significaban nada, hermano. Eran despreciados en el pueblo. No tenían un valor social. Pero sabe, 40 días atrás Pedro había negado a Jesús. Le había cortado la oreja al oficial romano. Había negado su fe y abandonado su apostolado. Así que Pedro abandonó el ministerio 40 días antes. 40 días antes, Pedro estaba llorando amargamente porque la conciencia lo acusaba a causa de su pecado. Mis queridos hermanos, ¿no debió Pedro esperar por lo menos un año para restaurarse? ¿No debió Pedro esperar otro tiempito más para empezar un ministerio como ese?
Diga conmigo, claro que no. Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, soy una nueva criatura. Soy diferente. Tengo un nuevo corazón. Amo a Dios más que antes. Y tengo pasión por el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Así es. Gloria a Dios. Cambia enseguida. Se modifica todo. ¿Por qué no se paró otro discípulo que tuviera un mejor testimonio? Porque Dios dijo: escogeré a lo más vil, a lo más menospreciado. Amén. A lo que el hombre dice que no sirve, eso escogeré para avergonzarlos a todos. Y que todos sepan que yo me puedo glorificar en medio de un vaso rendido. Pedro ahora se convierte, hermanos, en la copia de Jesús. Pedro ahora lo vemos haciendo milagros, haciendo cosas sobrenaturales, predicando de arrepentimiento. Ahora Pedro es compasivo. Ahora Pedro siente misericordia de los necesitados. Ahora Pedro ama a la gente. Imagínense, ahora Pedro ama a la gente. Porque fue lleno del Espíritu Santo. Fue ungido con el Espíritu Santo. Y sabe lo más importante de todo esto, y aquí espero terminar mi mensaje. Dice la palabra que Pedro dejó de ser ese Pedro temeroso y se convirtió en un hombre valiente. Pedro estuvo en la cárcel y no le importó ser azotado, pero no negó otra vez a su Señor. Porque ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ya vemos un Pedro sin temor. Ahora vemos un Pedro que hace cosas sobrenaturales. Y me encanta este texto que voy a leer a continuación. Hechos, capítulo 5, versículo 14. Hechos 5, 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, porque el Espíritu reposó sobre un hombre que le permitió a Dios ser usado, por un hombre que dijo: soy incapaz, tengo errores, no soy perfecto, pero aquí estoy, Señor, yo me rindo a ti, soy ese vaso, soy esa vasija, y te pido que tú uses esta vasija para estremecer esta tierra, para estremecer este territorio. Entonces vemos que ahora la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora vemos que es maravilloso saber que la sombra del pasado de Pedro, aquello quedó atrás. Y esa sombra del pasado de Pedro, él la pudo superar. Ya él no miraba atrás para ver el Pedro viejo, el Pedro que tenía culpabilidad, pecado, tristeza. Dice: esa sombra quedó atrás. Ahora la sombra del Pedro actual produce vida, produce maravillas, produce milagros, produce señales y produce sanidades. Y el Señor está diciendo: esta casa tendrá un antes y tendrá un después. No mirarán el antes, porque lo que viene será mejor. La sombra de lo que viene será de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas, y la gloria de Dios llenará esta casa. Orra shama lava kisha rama lava baba kaya. Orra mai shama lava baba kanda. Hermanos, vemos como la sombra de este hombre era diferente. Amén. A veces vamos caminando por la calle y el señalamiento que tienen de nosotros no es muy bueno, ¿verdad? Pero llegará el momento cuando tú y yo nos rendimos
que la gente tendrá que reconocer Ay, amén. que ese mismo que pasó días atrás no es el mismo que está pasando hoy. Porque ahora tiene una sombra diferente. Porque ahora su vida es diferente. Ahora hay algo que no tenía antes. Y quiero decirte que es el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios en tu vida. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana.